Bueno, yo les había contado el día de ayer que hice un texto, un escrito simplificado dando cuenta de mi teoría, ¿cierto? Entonces recordemos que está en la página del curso donde están los archivos, en la carpeta que dice mi teoría, ahí aparece escrito simplificado y vas a poder encontrar este texto que explica fácilmente mi teoría, incluso tiene una imagen, ¿cierto? Mi teoría se llama teoría del tiempo y espacio absolutos y no relativos con tiempos y espacios relativos, ¿cierto? Esta teoría yo la hago inicialmente muestro el problema de la relatividad general, o sea, lo que tiene que ver sobre la gravedad, y en el segundo aspecto muestro el problema de la relatividad, es decir, sobre lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de un cuerpo y lo que pasa con este, ¿cierto? A partir de estos dos aspectos, del primer punto y del segundo punto, es que yo pruebo mi teoría o demuestro que mi teoría es válida. Y en este escrito yo lo hice de una manera muy interesante porque hice varias premisas. Incluso hay premisas que pueden repetir ciertos aspectos anteriores, pero la idea es facilitar la comprensión de la teoría, ya que si miramos la forma en que en este escrito simplificado justifico mi teoría, es con incluso analizando frases, o sea, analizando esta estructura que va cogiendo forma a partir de frases. Es decir, es una teoría muy accesible porque se puede leer con detenimiento. Incluso considero que se puede refinar pues en sus formulaciones, pero los elementos fundamentales están aquí escritos de una manera sencilla. Y lo interesante de esta teoría es que se puede validar desde estos dos aspectos. El primero sería desde el problema de la relatividad general, que tiene todo este contenido, que sería el desarrollo, ¿cierto? Y también tenemos el problema de la relatividad, que también puede probar mi teoría, ¿cierto? Analizando estas premisas de acá y también viendo la imagen que está aquí abajo, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque hay dos maneras en las que se va a poder validar mi teoría o analizar su validez, y estas dos hacen parte de pues de lo que compone, digamos, la carne, como el grueso del valor que va a mostrar por qué es cierta mi teoría. Algo muy interesante que quiero resaltar es que yo no estoy, digamos, en contra de la física, yo no niego los avances de la física, sino que esta teoría, en la medida en que implica una reinterpretación adecuada de ese error que está teniendo la física en el análisis del tiempo y del espacio, eso no se puede quedar como un simple error que yo he visto, sino que he tenido que hacer esta nueva teoría, ¿cierto? Entonces vemos que no es simplemente que yo diga considero que hay un problema en la física de interpretación, sino que ya eso me ha demandado la realización de una nueva teoría analizando estos dos enfoques. Entonces es muy interesante porque el texto es sencillo, lo puede descargar cualquiera, es bastante, digamos, analizable porque son parte de un constructo de frases, entonces uno se va deteniendo, las va meditando, va mirando estas premisas, va construyendo ese castillo teórico para entender esta teoría, y la idea es que sea, digamos, accesible, es decir, que no se queden este tipo de teorías en una situación de, ay, esta persona como sabe, o ay, Cristian como sabe y logró hacer esta teoría. No, eso no es lo que interesa acá. Claro, uno puede admirar a la persona, pero no es estancarse en una admiración, sino detenernos a ver qué es lo que nos está diciendo la teoría, a entenderla, a no caer en esas visiones de, uy, qué bacán una teoría, uy, empecemos a aplaudir a una persona, sino, venga, ¿qué nos está diciendo la teoría? Realmente es cierta, es decir, que tú puedas entenderla, y para eso hago este tipo de elaboraciones, para que tú también te vuelvas un crítico, un analista, una persona, digamos, reflexiva, una persona que medita. Y entonces aquí tendríamos la facilidad con este escrito, que recordemos que está en los archivos, se puede descargar
tú lo puedes leer, ¿cierto? Cuando tengas tiempo libre, lo lees, si te gustan los temas sobre el tiempo y el espacio. Mira que estoy planteando una teoría acá con un escrito que no es, digamos, uy, ¿qué es esto? ¿Qué es en este montón de fórmulas? No voy a entender nada. Si tú te detienes a mirar, son premisas que tú vas a ir hilando. Por ejemplo, la primera premisa de mi teoría dice lo siguiente. Esto yo lo pongo con un ejemplo para que se entienda. Entonces, la primera premisa sería, desde la relatividad se sostiene que la velocidad de la luz es absoluta. Asunto cierto. Es decir, la velocidad de la luz tiene cierta velocidad a la que va, ¿cierto? Eso, digamos que ya está comprobado desde la relatividad. Eso yo no lo niego en mi teoría. Entonces, mira, ese tipo de reconocimientos tú ya vas construyendo, digamos, ah, sí, eso sí lo entiendo, ah, sí, la velocidad de la luz es absoluta. Entonces sigamos con la segunda premisa. Entonces aquí empieza con una pregunta, ¿qué causa entonces la gravedad, por ejemplo, de Júpiter con respecto a la velocidad de la luz si se dice absoluta? Entonces aquí estamos diciendo que si hay una gravedad y vemos la velocidad de la luz, tenemos que reconocer que esa gravedad no puede afectar esa velocidad absoluta. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la velocidad de la luz, si es absoluta, ¿cierto? Aunque esté jugando o operando la gravedad, no puede afectarla. Entonces mira que es muy interesante porque aquí es una construcción, ¿cierto? Para entender mi teoría desde argumentos lógicos. Es decir, si ya vimos que la velocidad de la luz es absoluta, y luego hablamos de la gravedad de Júpiter. La gravedad de Júpiter, como la velocidad de la luz es absoluta, la gravedad de Júpiter no puede afectar esa velocidad de la luz absoluta, ¿cierto? Entonces, ese tipo de construcciones es lo que se va dando con estas premisas que vamos teniendo acá y por las cuales vamos a llegar a entender por qué el tiempo y el espacio son absolutos y no relativos, como sostiene la física actual, y más bien lo que tienen son tiempos y espacios relativos. Es decir, tiempos y espacios relativos al tiempo en mayúscula y al espacio. Entonces es muy interesante porque tú puedes sentarte, analizar este escrito, meditarlo, también puedes compartir, digamos, qué piensas, qué viste. Como te digo, pueden haber aspectos que se pueden refinar, sin embargo lo fundamental está acá y también en el resto de contenido que yo tengo. Pero lo interesante de esto es que tú tengas a la mano la posibilidad de decir, bueno, yo quiero entender esta teoría, a dónde me dirijo, qué leo. Entonces sabes que puedes buscar ese escrito en mi teoría, el escrito simplificado y puedes continuar leyendo. ¿Qué nos dice la tercera premisa? Pero la gravedad particular que se analiza sí afecta un espacio donde puede pasar la luz. Es decir, la gravedad dilata la distancia de ese espacio en el que puede encontrarse la luz. ¿Qué dijimos entonces en esta premisa? Que lo que ocurre es que esa velocidad absoluta de la luz no se cambia, pero la gravedad sí dilata, ¿cierto? Ese espacio y digamos que también lo curva. Entonces es muy interesante porque acá no estamos diciendo nada extraño, estamos diciendo qué es lo que causa la gravedad. Si la gravedad no afecta a la luz, lo que hace es dilata ese espacio, curva ese espacio y eso es lo cierto. Entonces mira que nosotros vamos construyendo lógicamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos cierto? ¿Qué es lo que sabemos? Entonces vamos hilando para ver la teoría. Es decir, en este caso, en esta tercera premisa, lo que reconocimos fue qué es lo que causa la gravedad. En la primera fue qué es la luz, en la segunda que la gravedad no puede afectar la velocidad absoluta de la luz y en la tercera qué es lo que causa la gravedad con respecto al espacio. Este tipo de pasos que vamos dando poco a poco permiten entender mi teoría de una manera sencilla con este escrito. Entonces te invito a que lo veas, a que te acerques, a que analices estas premisas y mira que tienes algo muy bacano y es que tienes la validación de mi teoría o cómo la demuestro desde el problema de la relatividad general y desde el problema de la relatividad.
¿cierto? Entonces sé que vas a disfrutar mucho esto si te gustan los temas que tienen que ver con el tiempo y el espacio, con el universo o meditar sobre nuestra existencia, y vas a disfrutar de un contenido, digamos, a la mano, de un contenido que es escrito, casi literario, ¿cierto? Y sencillo y muy corto. Así que ábrete al conocimiento, disfruta y no te olvides de matricularte al curso Filosofía